Hola a todos, yo soy Chini y bienvenidos a mi canal. Hace mucho tiempo hice un video mostrando cómo usaba mi celular para dibujar como una alternativa para quienes aún no contaban con una tablet para comenzar en el mundo digital. Honestamente, en ese entonces no tenía mucha experiencia usando la versión Android de Mediobank y no pude explicarles a profundidad el proceso. Por eso el día de hoy les voy a mostrar con más detenimiento cómo pintar una ilustración en Mediobank en su versión para celulares y o tabletas. Si han visto el video que hice mostrando mi proceso en la app de escritorio, verán que es muy parecido en la versión Android. Esta vez usaré un dibujo que hace mucho tiempo tenía sin terminar y comencé creando una carpeta donde van a ir todas las capas de color. Luego muevo un poco la paleta de colores y escojo un color gris oscuro para colocarlo como color base del personaje. Ya hecho esto, procedo a pintar los colores planos en toda la ilustración, rellenándolas con la herramienta de bote de pintura. Comienzo con el cabello y su vestido, que son del mismo color. Los pinto en dos capas diferentes para evitar errores. Y empiezo con los detalles del cabello. Creo otra capa encima y le doy a la opción de recortar para no salirme del área mientras hago las sombras. A la hora de pintar cabellos me gusta hacerle un degradé usando el aerógrafo con un color un poco más oscuro en las puntas y claro en la coronilla del personaje. Luego creo otra capa de recorte y con un pincel duro hago las sombras del cabello y los brillos. Para la ropa, cuando no requiere que le dé mucho detalle como este caso, en la misma capa activo la opción proteger transparencia, que es lo mismo que proteger alfa, y comienzo a pintar las sombras. Cuando ya es momento de pintar la piel, vuelvo y creo una capa de recorte sobre la del color base y con el aerógrafo le doy un poco de rubor en las mejillas, codos y hombros. Después creo otra capa de recorte para las sombras duras. Y verán que en el ojo hago el mismo procedimiento. Si lo notan, las únicas brochas que utilizo son las de pluma y el aerógrafo. Trato de hacer el procedimiento lo más simple posible y tener dos brochas para hacer tu ilustración ayuda mucho. Tal vez si quiero hacer otros tipos de detalles usaría otras brochas, pero es rara la ocasión en que lo hago. Ahora el detalle final,
que es opcional, depende de tus gustos, y es suavizar el line art cambiándolo de color. Esto lo hago yendo a la capa de line art y protejo su transparencia. Luego comienzo a colorear las líneas con colores que combinen con la zona que estoy pintando y así le doy un toque más divertido al dibujo. Y así nos quedaría la ilustración final. Si les gustó, no olviden darle manito arriba y suscribirse. Si tienen alguna pregunta, pueden dejármela en la cajita de comentarios que siempre respondo. Sin más que decir, nos vemos en la próxima. Bye.